Todo para la Mujer, jueves 26 de marzo del 2015. Hoy 25 años con el programa Todo para la Mujer, más de una década siendo la reina de la radio. Hoy, cita con la vida de Maxine Goodside. Señora Maxine, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto de verdad saludarla. Gracias. Al contrario, Ale, muchas gracias. Gracias, señora, porque esta entrevista es muy especial para nosotros. Vamos a dar una vuelta al pasado, vamos a recordar momentos muy importantes de su trayectoria. ¿Está lista? Vamos al pasado. Conforme pasa el tiempo, la infancia se va recordando con más claridad. ¿Hay días en especiales que no se olvidan de la infancia? Sí, por ejemplo, las Navidades, ¿no? Que mi papá norteamericano siempre celebraba la Navidad, pero no el 24 en la noche, sino el 25, con una comida, porque así se usa en Estados Unidos. Ajá. Nada más que mi mamá, como era mexicana de Guadalajara, pues ella celebraba el 24 en la noche, entonces teníamos el 24 en la noche la cena y el 25 ya veíamos los regalos de Santa Claus, y yo siempre quise una bicicleta. Se tardó Santa Claus tanto en traérmela, pero finalmente me la trajo. El modelaje no era su pasión, pero se convirtió en su día a día. Yo nunca pensé en ser modelo, ni mucho menos, no, para nada. Lo que pasa es que mi mamá, como yo tenía puros amigos hombres y mi hermano era hombre también, Sí. entonces yo jugaba con puros niños, y entonces mi mamá decía, híjole, qué barbaridad, qué machorra, y entonces me metió a una escuela que antes se llamaban, no era escuela de modelos, se llamaba Finishing School. Ahí un día llegaron los de Palacio de Hierro y venían buscando chicas que pudieran hacer una pasarela, y ahí me quedé modelando y ahí me seguí modelando. Wow. Y todo, te digo, como el burro que tocó la flauta, igual ese programa, no era para mí. Es cierto. Igual que esa vez de modelar, y me quedé años modelando con Palacio de Hierro, con, todas las tiendas departamentales. Las modelos en ese entonces no eran tan delgadas. A mí me costaba trabajo encontrar trabajo por lo delgada que era. Okay. Entonces yo modelaba muchos vestidos de novia y todo porque venían más chiquitos, ¿no? Su campo de trabajo se amplió y comenzó a trabajar en Noticieros Televisa. Daba yo el pronóstico del tiempo y luego ya me fui a reportear, y después hacía yo un noticiero a mediodía que se llamaba Día con Día, donde pasaron Nacho Carpintero, Jorge Saldaña, Juan Ruiz Gil, y todos eran mis co-anchors. Wow. Y hice ese noticiero mucho tiempo también. La primera vez que tuve que hablar en televisión, bueno, ¿qué te cuento? Era una cuartilla y se me hizo como una Biblia. Sí. Y dije, ¿todo esto tengo que decir? Pues sí, que en la mesa del norte va a llover, que en la mesa del sur no sé qué. Y yo así, ay Dios mío, ¿cómo que voy a hablar? ¿Y cómo le fue ese día? Pues ese día no sé, yo creo que me debo haber equivocado 100 veces, pero ahí me quedé dando el pronóstico del tiempo. Hay anécdotas que he escuchado con el señor Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que era como muy estricto. Ay, muy estricto, sí. Sí. Cuando después de que cambió el noticiero, que era Día con Día, entró Jacobo a ser el director de noticias, Sí. ¿no? Él era muy disciplinado, muy estricto, pero un gran maestro, porque uno aprende. Aunque saliera llorando todos los días con mis notas, pero aprendes. El amor de una madre es el combustible más potente para hacer lo imposible. Y la señora Maxine lo sabe. Más que otra cosa ha sido mis hijos, porque cuando ellos eran muy chiquitos yo me divorcié. Alejandro tenía 2 años y Fernando 4. Wow. Entonces yo todo el tiempo tenía que entre que trabajar, ver a los niños. Cuando me tocaban salidas me mandaban de noticieros, bueno, era un sufrimiento horrible porque me tenía que ir. Realmente ese es un reto, tener 2 hijos y tener que trabajar y salir adelante con los 2 chamaquitos sola. Claro. Sí, entonces pues sí es difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios lo logré. Claro. Pero sí te queda como culpa. Su programa de radio Todo para la Mujer marca un antes y un después en su vida. No iba a ser para mí el programa, yo iba a ser la productora. Wow. Y era una revista femenina con 2 o 3 personas en la mesa hablando de consejos de belleza y en fin. Y me fallaron los conductores. Y entonces yo entré de emergente al bar a hacer lo que sabía hacer, que eran espectáculos. Sí. Mientras conseguía yo una productora o algo en la mesa. Y mira, me quedé tantos años. Wow. En ese entonces mi hijo estaba casado con Yuri, por eso Yuri es mi madrina.
porque él estaba casado con Yuri, iban rumbo al aeropuerto hacia Chile, porque Yuri tenía ya unas presentaciones, y les dije, ay, no sean malos, pasen, aunque sea un ratito, y era de 1 hora, y se me hacía eterno el tiempo. Hoy se pelean por estar en su espacio, pero por un buen tiempo no querían ir a su programa. Antes acuérdate que nada más había una televisora, era Televisa o Televisa y se acabó, ¿no? Sí. Entonces el Tigre era muy estricto en eso, entonces no le gustaba que criticaran a sus artistas, que hablaran de nada de eso, y entonces pues yo empecé con el programa de crítica y claro que nos tenían vetadísimos en Televisa y ninguno de los actores de Televisa venía. Sí. Luego Anita, que cubría la fuente de Televisa, siempre la vetaban y la sacaban de Televisa. Y bueno, sí batallamos mucho al principio. Las muertes, las notas más difíciles de dar. Por ejemplo, me acuerdo que cuando murió María Félix, ay bueno, cómo me pudo. Cuando murió Quique Álvarez Félix, cuando murió Ernesto Alonso. Estaba yo haciendo un programa en Televisa cuando murió el Tigre Azcárraga y me tocó dar la noticia. Ay, Dios mío, yo decía, pero primero chequen si es cierto, porque ¿cómo voy a decir que se murió y siempre no se murió, me corren? Sí, claro. Y no, sí, acababa de morir. Cuando asesinaron a Paco Stanley, también estábamos al aire, que mataron a Paco Stanley, que lo balacearon. ¿Cómo? No, pues te quedas como en shock, ¿no? ¿La amistad sí puede existir dentro de un medio tan competitivo? Yo sí tengo amigas, pero de toda mi vida, que no están en el medio del espectáculo. Y dentro del medio del espectáculo también, pero son de otra época. Por ejemplo, María Victoria, Luz María Aguilar, Ofelia Guilmén, que en paz descanse, así. No sé, Irma Dorantes, que son de otra época, ¿no? Sí. Porque mi hermana estuvo casada con Joaquín Cordero 50 años. ¡Wow! Entonces, yo tuve mucho que ver con el mundo del espectáculo de ese tiempo. Hace mucho tiempo que la señora Maxine tiene muy clara la fragilidad de la vida. Su hermano murió repentinamente. Desgraciadamente murió en un accidente de auto y bueno, pues entonces es un momento muy difícil, ¿no? Porque era mi hermana Alma, que era más grande que yo, y Garrett, que era 2 años más chico que yo. Entonces, pues oye, nos quedamos así como shock, porque cuando están enfermos, como que medio te lo esperas, pero así en un accidente es un shock para toda la familia, ¿no? Me avisaron en la madrugada como a la 1 de la mañana que él vivía en Cuernavaca y venía. Y me avisaron que había tenido un accidente. Yo estaba dormida cuando me avisaron, ¿no? Sí, pero fue muy duro. Sus 2 compañeros de niñez y juegos ya murieron, pero por su trabajo, el show tuvo que continuar. Cuando murió mi hermana, ahí sí me tomé 2 días porque sí, aparte yo me sentía súper mal y estaba enferma, físicamente estaba enferma. Me acaban de operar del riñón, yo me sentía fatal y aparte muere mi hermana, entonces sí me sentía, y me tomé 2 días, pero sí, el show siempre tiene que continuar. Cuando estás al aire y tienes la responsabilidad de un programa, así te estés muriendo, traigas cólico, estés triste, te haya dejado el galán, lo que sea, tienes que salir al aire con tu mejor cara. Claro, ¿no? pero o haya sufrido una muerte. La muerte de su padre y un dolor que tuvo que esperar. Ahí es donde nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Sí, ¿Está de acuerdo? Fíjate, por ejemplo, estaba yo haciendo unos comerciales con Pedro Ferriz, papá, sí. en Televicentro, lo que era antes, bueno, que ahora es Televisa, sí. pero era Televicentro. Y estábamos haciendo los comerciales y mi papá estaba en Houston internado, también ya muy grave. Y me hablaron por teléfono antes de entrar al aire en el comercial diciéndome que acababa de fallecer. Y entonces yo, pues ni modo, bajas, haces el comercial y en ese momento sales corriendo al aeropuerto y te subes un avión y te vas a Houston. Pero ya con el alma hecha a nudo, ¿no? Entonces, bueno, pues así pasa. Muchas veces te pasa así, pero pues ¿qué haces? Tienes que presentarte con tu mejor cara, ¿no? Una mujer agradecida con la vida. ¿Se siente bendecida? Sí, cómo no. Imagínate, mi mamá decía una cosa,
Nunca te vayas a dormir sin antes contar tus bendiciones. Y si las cuentas todos los días, te das cuenta que tenemos ver, moverte, tener que comer, tener tu cama, tu casa. Bueno, cuentas y cuentas y cuentas bendiciones y uno se queja por una tontería. Cierto. ¿No? Entonces, eso decía mi mamá siempre. No te vayas a dormir sin contar tus bendiciones, es cierto. Músicos como Agustín Lara le traen hermosos recuerdos. Yo oigo a Agustín Lara y en ese minuto veo a mi abuelita sentada oyendo su radio, porque era de radio, de esos radios grandes. Wow, sí. En su casa de la calle de Viena, oyendo su radio, con los rayos del sol así cayendo, oyendo a Agustín Lara. Porque había un programa que se llamaba La Hora Azul, de Agustín Lara. Uh-huh. Entonces, siempre que oigo a Agustín Lara me acuerdo de mi abuelita. Entonces, cosas que pasan en tu vida que siempre te están recordando a la gente que quieres. Una abuela simplemente encantadora. Si he sabido la delicia que son los nietos, hubiera tenido primero a mis nietos y luego a mis hijos. Porque no sabes qué delicia es cuando nacen los nietos. Me encantan. Y los míos, bueno, más. Soy una abuela loca. Sin duda recordar es volver a tener cerca, y la señora Maxine recuerda a sus seres que ya partieron. Yo creo que las personas que tú amas nunca se van. Ahí se quedan para siempre contigo. ¿Usted se considera una mujer extraordinaria? Pues extraordinaria porque he pasado por todo lo que he querido. Pues sigo pasando cosas en la vida y yo creo que lo extraordinario de una persona, sea quien sea, es vivir. O sea, estar vivo, eso es extraordinario. Y si eso es ser extraordinaria, pues yo me considero que sí, porque estoy viva, vivita y coleando, y creo que la vida es extraordinaria. Hay que disfrutarla, el aquí y el ahora. Y pues ya lo que venga, pues bienvenido, ¿no? Y lo que pasó, pues gracias y adiós a otra cosa. Señora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer escucharla y, bueno, dar una vuelta al pasado con anécdotas tan ricas, ¿no? De volver a contar. Pues esta vida por la que transitamos todos, ¿verdad, Ale? Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.